El asunto es sencillo, doctor Espinal. En el PRD o en los PRD han decidido pisarse la manguera entre bomberos. Ahí está la denuncia. ¿Cómo se ve? ¿Qué implicaciones? ¿Qué lectura le da Rosario Espinal a esto ya que es como una guerra, pero ya no es así, esa silla de la Churchill ahí en la Casa Nacional, un sillazo, una cosa? No, ya esto va más allá. ¿Cómo ve Rosario Espinal ese PRD en esta nueva etapa de enfrentamiento? Bueno, así como tú indicas, el PRD entra, digamos, en una etapa ahora de mayor nivel de conflictividad. O sea que si ha habido conflictividad que hemos visto, entra en una etapa de mayor conflictividad porque en la medida en que se acerca el 2016, o sea, el 2016 es el reloj, o sea, ellos tienen ahí una pared y llega un punto en que hay que elegir candidaturas. O sea, porque está el reloj electoral. Entonces, en la medida que se acerca ese 2016, ellos van a tener un mayor nivel de confrontación para ver quién se queda con el PRD. Ahora mismo, Miguel Vargas tiene la franquicia. O sea, él tiene las de ganar legalmente. Entonces, como tiene las de ganar legalmente, porque se ha quedado con la franquicia, el problema está en qué va a hacer todo ese otro sector que se ha quedado fuera. Que es quizás lo que ha generado esta decisión de ya tirar a matar. Bueno, por eso, porque ya, digamos, el último cuplé, o sea, realmente es el último cuplé, o sea, ¿qué van a hacer ellos? Porque ellos se están debatiendo, o sea, el sector, digamos, no miguelista se está debatiendo entre varias, o sea, por un lado hay unos que dicen que tienen que seguir adentro, que tienen que ir a la convención, que tienen que luchar adentro, pero no acaban de entrar. Claro. Entonces, o no lo apoya como la propuesta inteligentísima de Guido Gómez, que es ceder, pero estar dentro y echar el pleito. Sí, o sea, todo ha habido un sector y ese sector se ha ido modificando. Algunos de ellos estaban ahí, ahora no están tan ahí, pero una posición es echar el pleito desde adentro, aún en condiciones de desventaja. Esa es una posición. La otra posición es no hay nada que buscar en ese PRD, hay que formar una organización aparte o utilizar organizaciones políticas existentes que tienen legalidad. O sea, ¿qué te parece? Entonces, esa es la propuesta de don Hugo Tolentino. ¿Qué te parece esa alternativa ante el hecho de que es verdad que el grupo de Miguel Vargas, aunque es el minoritario cuantitativamente, tiene la franquicia y el Tribunal Superior Electoral le tiene cierto cariño? Exacto, y ya está demostrado que por la vía de los tribunales ellos no van a reconquistar el PRD. Entonces ellos deberían como pensar, bueno, por la vía de los tribunales no van a reconquistar el PRD. Si no entran a luchar internamente, aunque sea en condiciones adversas, entonces tienen que buscar una alternativa de afuera. O sea, porque no hay más alternativas. Entonces ellos están patinando. ¿Por qué patinan? Porque uno de los serios problemas que tiene el grupo que está fuera, digamos el grupo que no es de Miguel Vargas, es que ahí hay muchas cabezas. O sea, ahí hay muchas cabezas y cada cabeza anda por su lugar. Y ellos muchas veces dicen, bueno, eso es la democracia del PRD, pero la democracia no es así. O sea, la democracia se fundamenta en reglas institucionales donde sí hay competitividad, donde sí hay diferencias, pero donde los canales institucionales te obligan finalmente a ceder. O sea, llega un punto en que si tú pierdes en un juego democrático, tú tienes que aceptar que perdiste. Entonces, por eso es que los canales institucionales democráticos son importantes, porque sí es verdad que la democracia permite las diferencias, pero llega un punto en que con diferencias solo tú no puedes avanzar. ¿Qué es lo que ha perdido el PRD? En el PRD hay una cultura de no perder terrible. El derecho a pataleo se inventó en el PRD y eso le hace mucho daño, o el problema de siempre justificarse en la maldad o maldades del otro, aunque sean ciertas o no. Por ejemplo, uso de recursos del Estado. Bueno, eso es parte, eso es un vicio, una perversidad de la práctica del ejercicio del poder en la República Dominicana desde Lili hasta ayer en la tarde. Lo que cambia son los montos. Sí, entonces denuncia eso, pero también siéntate a ver en qué has fallado. El PRD es incapaz de autoevaluarse, sino se queda en este caso en las maldades de los PLDistas. El PRD es una organización con una gran masa electoral y con un sentimiento de afiliación de muchos PRDistas. O sea, es un partido con una militancia histórica, pero es un partido con muchas cabezas.
Es un partido con muchas cabezas donde falta la racionalidad política. O sea, el PRD siempre ha tenido un déficit de racionalidad política. El PRD ha sido muy capaz de movilizar la sociedad dominicana, de impulsar grandes cambios. Ha sido esencial en las transformaciones democráticas que se dieron en la década del 60, en la década del 70, o sea, en la transición de 1978. O sea, el PRD tiene un lugar, un lugar fundamental en esa historia. Pero el PRD ha tenido muchas cabezas y una gran incapacidad de, digamos, de procesar democráticamente los intereses de todas esas cabezas. ¿Y hasta qué punto, contéstame, el PRD estuvo en manos de Bosch? Entonces había un señor que tenía la última palabra, con su muchacho al lado, con luz propia, que era José Francisco, pero era Bosch el dueño de ese PRD. Luego vino la transición, se va Don Juan, diciembre del 73, ese partido, el Moreno, decidía, con ese liderazgo y la autoridad moral que tenía José Francisco Peña Gómez. Se va José Francisco Peña Gómez y llegó hasta presidente. Uno sospechaba que el liderazgo lo iba a ejercer Hipólito, pero Hipólito fue la suma de todos los errores y perdió la oportunidad de convertirse en líder. Por consiguiente, te pregunto, ¿hasta qué punto el gran problema del PRD es que no tiene, por ejemplo, el Leonel Medina o el Danilo Fernández Cedeño que hay en el PLD, más estos 25 señores implacables del comité político? ¿Hasta qué punto el PRD, lo que estaba ocurriendo en el PRD, tiene que ver un poquito como con lo del Partido Reformista, que sin Balaguer no han sido nada? ¿Hasta qué punto ese caudillismo tan dominicano, ese trujillismo heredado, está afectando a ese partido? Mira, yo pienso que la experiencia del reformista y del PRD son distintas. En el Partido Reformista, Balaguer era un caudillo, pero era el dueño. Sí. Era el caudillo dueño de esa organización partidaria y todo el mundo respondía a Balaguer, y el que intentaba desviarse, Balaguer lo derrotaba. El PRD no es así. En el PRD hubo dos importantes caudillos, Bosch y Peña Gómez, pero ellos no fueron dueños del PRD, en el sentido que fue Balaguer. Sí, claro. Entonces, el PRD, ¿qué tiene de novedad? El PRD, al encarnar la vocación, las aspiraciones democráticas de la sociedad dominicana en los años 60 y en los años 70, se convirtió en el aglutinador de voluntades políticas en todos los estratos sociales. Por eso es el partido que, a pesar de tantos problemas internos, ha perdurado en el tiempo, porque el PRD, para la cantidad de problemas que tiene, pudiese haber estado ya destruido y todavía está ahí. No, ese voto duro, ese 47 del 2012, dice mucho. Claro, con un candidato que tenía una gran vulnerabilidad y con un partido donde su dirección estaba dividida. Sin embargo, logran un 47% de los votos. Entonces es un partido con una gran masa electoral, pero tiene el problema de que nunca ha podido establecer mecanismos democráticos de solución de conflicto, porque sus caudillos, Juan Bosch y Peña Gómez, no lo lograron. Ellos fueron caudillos, ellos no lograron establecer un sistema democrático. Entonces, bajo ellos se daba esta pugna de liderazgos por debajo de esos dos caudillos. Al desaparecer esos dos caudillos, primero Bosch y luego Peña Gómez, pero sobre todo el Peña Gómez, que fue el último, entonces se crea una situación de lucha de todos contra todos. Preclara, por eso es que la invitamos, no es por otra cosa. Ella es de Santiago, es de las Águilas, pero por eso es que la invitamos, porque esto nos lleva a la salida de Don Juan y a la creación del PLD. Don Juan aprendió la lección del PRD, entonces creó un partido inspirado en la iglesia y el ejército, donde lo fundamental era la disciplina. Don Juan hasta arreglaba matrimonio. Don Juan, ya iba yo a meter la pata, iba a mandar un saludo innecesario, no permitía que ciertos líderes importantes tuvieran novias, si estaban casados. O sea, el PLD parecían testigos de Jehová esos muchachos. Y siempre se crearon unos estatutos que había que respetar, porque vos venía del caos. ¿Hasta qué punto ese ha sido
esa ha sido la gran ventaja del PLD. Pero cuando retornemos tenemos que hablar de la convención y de la dulce venganza del sector de Danilo Medina, ese Danilo que dijo me venció el Estado, y ahora tal parece que Félix Bautista anda por ahí diciendo lo mismo. Hablemos del PLD después de la pausa. Rosario Espinal nos acompaña, ya regresamos.